Los centros culturales de Montería y Popayán les damos un saludo cordial a este evento. Una forma literaria que llegó a América durante la colonia reúne a investigadores, escritores e intérpretes de diferentes regiones de Colombia en este evento coordinado por los centros culturales de Villavicencio, Montería, Buenaventura, Pasto, Popayán y la Unidad de Gestión de la Red Cultural de la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Colombia en una décima presentará, mediante el diálogo de sus invitados, académicos y decimeros, algunos de ellos repentistas, la riqueza cultural del canto improvisado, sus variaciones y características representativas de la región donde se origina, la interpretación y musicalidad que lo acompañan en cada caso, invitando a la reflexión en torno a estos sonidos que crean lenguajes. Antes de presentar a nuestros invitados de esta tarde, quiero compartir algo del análisis que hizo el investigador Alexis Díaz Pimienta en el primer encuentro del pasado 4 de agosto. Las décimas escritas como literatura se convirtieron en un ejercicio creativo que pasó a desarrollarse en el teatro, en el cine y en el cancionero popular latinoamericano. Estas estrofas de origen culto y literario se convirtieron en la estrofa popular por antonomasia de los campesinos. Su transición y evolución se ha desarrollado a través de distintos encuentros de improvisación y sus intérpretes dejaron de ser campesinos para pasar a ser profesionales del canto improvisado. Hoy por hoy existe todo un movimiento juvenil que fusiona la décima con las artes y otras expresiones culturales en distintas regiones de América Latina. Ahora quiero presentar a Adrián Farid Freja de la Hoz, profesor e investigador en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Adrián es doctor en literatura de la Universidad de los Andes, magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y profesional en estudios literarios de la misma institución. Cuenta con un amplio conocimiento y estudio sobre las décimas y hoy nos hablará de ellas en las regiones de Colombia, sus usos y funciones. Profesor Adrián, un gusto enorme compartir este espacio también con usted y le cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Carol, por la invitación, a Diana que está por allí también escuchándonos, a todo el equipo de los diferentes centros culturales del Banco de la República. Voy a compartir aquí pantalla, eh, presentación para iniciar con este diálogo, con esta charla a propósito de las décimas, que es una expresión tan importante en Colombia y en el mundo, sin duda, sobre todo en el mundo hispanohablante. Una expresión tradicional campesina muy eh, interesante en términos de los estudios de la literatura tradicional, muy importante y siento que poco estudiada. Por eso celebro mucho este espacio que han generado los centros, diversos centros culturales del Banco de la República a propósito de la décima, Colombia en una décima. Siento que es un evento bastante eh, importante para hablar de esto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero hacer un recorrido rápido por las regiones, hablar ese don de la palabra, la importancia de la palabra en relación con el territorio, los versos como elemento fundamental dentro de la construcción de memoria, dentro de la construcción o la conservación más bien de saberes y también la construcción de paz, ¿no? De apuestas por un futuro mejor dentro de los territorios a propósito de lo que se hace en los versos y de lo que se dice en los versos. Entonces, bueno, quiero iniciar mencionando la importancia del fenómeno y destacando el poco estudio que ha tenido, sobre todo en Colombia, un fenómeno como la décima. Eh, Generalmente, estas expresiones de la literatura tradicional, de la literatura oral,
en Colombia no han sido analizadas desde lo literario como poesía. A mí me encantaba escuchar al maestro José María Riasco nombrarse como poeta natural. Y es una denominación muy certera, digamos, que comparto y que celebro mucho porque realmente hay poesía en el campo, hay poesías naturales, como él la nombra, casi que brotan de la tierra. Suena un poco romántico, pero en realidad uno al recorrer los territorios, al recorrer las regiones de Colombia, uno nota eso, nota cómo la poesía nace, se cultiva, crece, florece en cada territorio, en el campo, y pocas atenciones se le dan dentro de la academia como arte. Sí, esa poca valoración como arte, pues es creo un problema en nuestro país, dentro de la historia literaria, que no sucede en otros países donde se presenta también el fenómeno de la décima y de muchas expresiones de la poesía oral campesina. Eh, Se les ha prestado mucha más atención en otros países, en Cuba, en México, hay grandes estudios. Tuvimos hace 15 días al maestro Alexis Díaz Pimienta, quien es uno de estos grandes investigadores y fundadores de muchos estudios y de instituciones que en Cuba y en otros países están desarrollando un interés muy grande y unos grandes estudios a propósito de este fenómeno. Eh, Normalmente en nuestra historiografía y nuestros críticos literarios le han dado la espalda a la literatura oral, a la literatura campesina, y hay quienes han dicho, como Rafael Gutiérrez Girardot, que toda la literatura es urbana y que no existe una literatura campesina. Claro que existe y está allí muy, muy viva, y este evento pues es una muestra de ello, con los invitados, con los talleres, con lo que se está haciendo para mostrar esta diversidad en el país. Pero bueno, no me detengo, quiero hacer un recorrido, voy a hacer un recorrido histórico, geográfico muy grande, entonces voy un poco más rápido para que nos alcance el tiempo, con el fin de dar un panorama amplio que nos permita luego dialogar con el maestro José María Riasco y con todas las personas que están conectadas en este momento, y que les interesa el tema, y también pues con un diálogo con el maestro, con Carol, para ahondar en esto en este evento, en este gran evento que hasta ahora inicia y que seguramente va a dar muchos frutos, que creo que es la función principal, ¿no? Divulgar, y que estas divulgaciones y estas reflexiones sirvan a futuro para nuevos estudios y para nuevas valoraciones de esto que es un patrimonio vivo, un patrimonio oral de nuestra nación, y que poco interés o poco conocimiento ha tenido en muchos ámbitos, y qué bueno que sea el momento para difundirlo a gran escala por el país. Bueno, perdón, aquí me adelanté un poquito. Quería decir que la décima pues llegó en los barcos, ¿no? Que la décima como tal es una estrofa poética del siglo de oro español, que tuvo mucho, mucho auge en ese siglo español, o en esos siglos de oro español, perdón, siglos XVI y XVII. Se cultivó muchas estrofas de distintas extensiones, de distintas formas métricas, diversas formas de rimar. Sin embargo, pues la décima, sobre todo pues la décima que Lope de Vega llamó la décima Espinela, en honor a Vicente Espinel, del cual ya hablamos hace 15 días. El maestro Alexis Díaz Pimienta ya habló, que en 1591 aparece este libro Diversas Rimas, en donde hay una estrofa, una décima, en donde de versos octosílabos, pues una estrofa de versos octosílabos, donde hay unas rimas particulares del primer verso con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno, rimas consonantes, y hay siempre una pausa después del cuarto verso. Esa estrofa que en diversas rimas aparece, luego es cultivada por el Lope de Vega, Cervantes, eh, Calderón de la Barca y muchísimos otros grandes de la literatura áurea española.
Entonces llegan, por supuesto, en barco, pero no llega escrita, ¿no? También en barco llegan cantadas, llegan grandes músicos, ¿no? Con romances, con décimas, con coplas, que van a transmitirla sin duda a nuestro continente y van a mantenerla acá. Esas décimas inicialmente pues era una estrofa bastante culta. También ya lo se mencionó hace 15 días, entonces no voy a andar en eso. Y los primeros registros históricos de décimas en Colombia se remontan a finales del siglo XVII, a 1663, a la ciudad de Tunja, donde me encuentro en este momento, en donde trabajo. Hubo un certamen literario en Tunja. Los historiadores de la literatura dicen que fue el primer concurso, el primer certamen literario en Colombia. Puede que hubiesen otros antes, pero se tiene registro, digamos, fiel registro de este como el primero. Y en este certamen literario hay un primer concurso de décimas, de composición de décimas, en honor, como dice acá, no sé si alcanza a leer, en el, en honor al nacimiento del príncipe Carlos José, que era pues todo un acontecimiento porque su hermano ya había muerto y otros herederos del trono habían muerto muy tempranamente. Entonces Carlos José, que de hecho sí vivió, se convirtió luego en rey, fue un acontecimiento muy importante y la corona pidió hacer un concurso en honor a un concurso poético en Tunja, que además era una ciudad muy, muy importante, con mucho contacto pues con la corona, por supuesto. Entonces, aquí en Tunja pues se celebra ese certamen literario en el cual se piden décimas, ¿no? Se pide que se glose, normalmente las glosas eran en décimas, se daba una cuarteta, 4 versos, y se tocaba hacer 4 décimas. Cada una de las décimas debía finalizar con uno de los versos de la cuarteta, en el mismo orden de esa cuarteta. La cuarteta obligatoria era como el cielo de España ve, que su desamparó orgulle, dio un ángel que sustituye, mientras que a Carlos José. Eh, Otro asunto, digamos, eran varias categorías, diríamos hoy, del concurso. El tercer asunto de ese certamen literario, se pedían 4 décimas exhortativas laudatorias, dando las gracias a Tunja de lo generoso de sus demostraciones y alientos, pues en lo caído de su posibilidad ha renacido como el fénix de sus mismas cenizas, manifestando si los afectos a su príncipe, los regocijos también de que tenga la monarquía sucesor de la Casa de Austria. Entonces acá ya no se piden décimas con que glosen, sino que exhorten, que sean laudatorias a propósito de las manifestaciones de alegría de la ciudad frente al nacimiento del príncipe Carlos José, del heredero del trono de la Casa de Austria. Entonces vemos que hay una presencia de la décima en Colombia desde muy temprano. Sin embargo, es una presencia en sectores cultos. De hecho, los ganadores de este concurso, al menos de las décimas, pues fueron clérigos que hacían parte pues, de ese sector privilegiado de la, de la pirámide social del momento, y quienes conocían, por supuesto, la literatura del siglo de oro español y la cultivaban y la mantenían acá. También como forma de evangelización, las décimas fueron parte importante, una de sus funciones relevantes dentro de ese proceso colonizador de la evangelización fue el, el tema digamos, el utilizar las décimas, ¿no? En esos propósitos. Entonces no es raro que sean clérigos los que ganen este concurso de décimas. Pero bueno, voy más rápido tal vez por el tiempo. Em, Eso, siglo XVII, siglo XVIII, ya estamos en, en momentos donde los ideas y los Kevin, afanes vos, amor. de independencia empiezan a tomar forma, ¿no?
sobre todo pues en la segunda mitad del siglo XVIII, y las décimas fueron utilizadas para transmitir ciertas ideas en pro y en contra de la independencia. Entonces, hubo unos usos políticos muy claros de las décimas de parte y parte, de parte del bando independentista y de parte del bando realista, pues el que se oponía, por supuesto, a la independencia. Entonces, entre esas figuras políticas se atacaban, entre ellos todo el tiempo se estaban atacando y circulando manuscritos o impresos a manera casi que de panfleto. En esas, eran unas disputas poéticas, si se quiere, y aquí la décima siento yo que empieza a popularizarse. Hay décimas como estas a favor o en contra de unos próceres o de unos personajes políticos que van a mantenerse y a quedar como en esa oralidad del momento que inicialmente fueron impresas, circulaban de forma escrita, pero a medida que se leía, siento yo, se iban conservando en la memoria y se iban transformando en formas de protesta o de apoyo a unas causas políticas. Entonces, esta que traigo de ejemplo, que dice Nariño que es presidente y tiene el mando y el palo sobre si es bueno o si es malo, dividida está la gente. Mas cualquier hombre prudente que su conducta haya visto y quiera hacerse bien quisto sin discrepar del nivel, lo mismo ha de decir de él que de Herodes Jesucristo. Y bueno, y hay más, que estas son de Francisco Javier Caro, pues que era opositor a Nariño, por supuesto, como se ve claramente aquí en estas décimas. Esta que dice, unos dicen que es villano, otros que es usurpador, aquellos que es un traidor, estos que es un mal cristiano. Ya dicen que es un tirano y ya que es un francmasón, pero entre tanta opinión nos ha dicho don Juan Niño que don Antonio Nariño es un puro Napoleón. Entonces estas décimas empiezan a circular, empiezan a popularizarse y de allí siento yo que el- la forma misma de la décima como forma epigramática en donde en 10 versos se están diciendo unas ideas, se está manifestando una oposición a un gobierno, a un político, a un personaje, dan pie para que en el pueblo empiecen ya a cantarse esta estrofa y que esta estrofa en Colombia por lo menos siento yo que hacia este momento empieza a tomar relevancia en los ámbitos más populares, porque estas ideas, por supuesto, fueron populares en ciertos sectores, ¿no? Y estas disputas llamaban mucho la atención del, del pueblo llano, si se quiere. Eh, y luego, digamos, ya en el siglo XIX, hay muy pocos registros, pues, como todavía hay pocos registros de décimas populares, de décimas campesinas, que es donde más se arraiga hoy en siglo XX y todavía siglo XXI, donde más presencia tiene la décima, que es en los sectores populares, en los sectores campesinos. Es una forma maravillosa de transmitir unas ideas en territorios rurales de mantener como esas ideas, como la que escuchábamos hace un momento con el maestro José Mario. Entonces, pero bueno, quiero señalar aquí del siglo XIX que nuestros grandes poetas del siglo XIX conocían la forma y la cultivaron también. Y tenemos a Rafael Pombo, este ejemplo, este poema que tiene unas, siempre me olvida cuántas estrofas son, siempre confundo, 47 o 52, ahora no estoy seguro entre los dos datos. Pero bueno, es un poema de la primera época de Rafael Pombo, que es una época más modernista que romántica, en donde hace unos cuestionamientos de la existencia y utiliza solo décimas Espinela para manifestar esas preocupaciones existenciales. Y esta obra de Tinieblas fue uno de los poemas más interesantes, sin duda, de esa primera etapa de Rafael Pombo, aunque curiosamente no es un poema que se estudie mucho. Eh,
o por lo menos yo conozco muy pocos estudios todavía de este poema. Bueno, pero no me detengo acá en el poema simplemente para mostrar que la décima vivía ahí en los sectores cultos, seguramente en el siglo XIX eh, tuvo influencia en los sectores más populares, pero pocos registros hay todavía, o no se han encontrado muy pocos registros en la oralidad pues, del siglo XIX, por supuesto, no es tan fácil tener esos registros hoy, ¿no? Principio del siglo XX yo quiero destacar un poema en décima titulado La Gran Miseria Humana, o conocido como La Gran Miseria Humana, de un soledeño, Soledad allí cerca de Barranquilla, Gabriel Escorcia Gravini. Eh, un poema narrativo, pero también lírico. Eh, bueno, hay varias digamos, versiones de este poema, entonces algunas tienen más estrofas que otras, pero también son una buena cantidad de estrofas. Ahora se me perdió el dato también, tal vez lo voy a confundir, entonces mejor no digo un dato certero de las estrofas. Pero bueno, es un poema que se popularizó muchísimo entre los decimeros. Digamos, ya se sabe que a principios del siglo XX, por lo menos en Soledad, alrededor de Gabriel Escorcia Gravini, que no era un decimero como tal, digamos, era un poeta tal vez más de escritorio, menos oral, pero que compartía mucho. Hay registros y hay testimonios de sus encuentros con decimeros y son los decimeros los decimeros orales, pues quiero decir, cuando me refiero a decimeros ya me estoy refiriendo a un oficio que en el Caribe, ya vamos a hablar de los territorios del Caribe, tiene mucha relevancia, y bueno, en otros territorios también, vamos a hablar también del Pacífico un poquito, de los llanos orientales. Eh, lo que quiero señalar acá es que con Scorza Gravini, con este poema, empieza la décima a tener una popularización, por lo menos del Caribe, muy grande, que incluso va más allá del Caribe colombiano, pues quiero decir, porque este poema, La Miseria Humana, hay registros en otros países caribeños. Y luego, pues este poema es grabado por Lisandro Mesa en los años 70 y se populariza aún más dentro del mundo del vallenato. Que antes de darle paso a los territorios quería señalar esto. Bueno, aquí pongo algunas versiones de décimas para mostrar un poquito cómo la décima está en la música y a veces no nos damos cuenta en la música colombiana. A diferencia de otros países donde la décima, por ejemplo en Cuba, el punto cubano, en México el son jarocho, etcétera, en países en donde hay toda una tradición musical ligada a la décima. En Colombia, la décima, bueno, estuvo ligada al vallenato y anteriormente los merengues vallenatos eran exclusivamente en décimas. Eso se perdió, digamos, ya los compositores de vallenato hicieron merengues en otras métricas, con otras métricas y se fue perdiendo. De hecho, aquí tenía no sé por qué no aparece, perdón, Lisandro Mesa, Alejandro Díaz tiene una canción que se llama El Bozal, por acá tenía la versión en YouTube. El Bozal, que es una crítica es una canción vallenato merengue en décima, y es una crítica a que los compositores ya no quieren, o los cantantes vallenatos ya no quieren cantar merengues en décima. Acá está Lisandro Mesa con La Miseria Humana, pero no solo en el Caribe, en el vallenato, bueno, acá está la cumbia soledeña que grabó la Santo Parrandero, que es una décima, la música de los llanos orientales, el joropo, este álbum tan hermoso se llama Joropo de Lejanías, perdón, que es reciente, del 2019, hace 2 años, sale este trabajo, en donde hay una canción muy hermosa que se llama Décimas pa' mi Toñeca, en décimas, por supuesto. Bueno, Carlos Vives también ha grabado décimas, Adriana Lucía ha grabado 2 canciones en décimas, está presente en la música, incluso acá en la Cordillera Oriental, en Carranga, el maestro Velosa ha grabado décimas, no propiamente Finela porque tiene el primer verso suelto, pero también hay décimas. Edson Belandia, que ya vamos a hablar rápidamente,
me afana un poquito el tiempo, pero bueno, voy a correr un poquito más. Em, Aquí hay un mapa que sobre, ahora sí hablando ya de las décimas propiamente en los territorios, después de este contexto. Este mapa pues lo hago a partir de un corpus que he venido recogiendo desde hace años y es un mapa en donde, digamos, muestro las manifestaciones de las décimas y las formas de la décima del Caribe. Digamos, hay regiones donde se canta más a capela, improvisada, o donde, digamos, dentro de mis registros está así. Puede que aquí me corregirán seguramente algunos decimarios. Me dice, oiga, pero es que ahí en el mapa le faltó tal lugar que donde también hay decimero. Esto lo hago a partir de un corpus propio de registros. Identifico pues como zonas en el Caribe, donde en unas partes es más glosadas y en otras es más canto a capela. En el Pacífico, bueno, aquí señalo dos fenómenos bien interesantes. El del sur que vimos hace 15 días con el Diablo, con Carlos Rodríguez, que nos habló de las décimas cimarronas y por eso pues no voy a ahondar de ellas, de esas décimas rebeldes pues que se alejan de la espinela y que se recitan, no se cantan, a diferencia del Caribe que se cantan a capela. En el norte de Chocó hay un fenómeno muy interesante que son las décimas que se canta un estilo de mejorana, pero sin la mejorana. La mejorana es una guitarra panameña, una guitarra campesina, digamos, un instrumento de la música campesina panameña, por la cercanía del norte de Chocó, digamos, esta zona vallesolano, con Panamá. Pues hay esta influencia de las décimas acá, aunque tristemente, ya lo miraremos, se está perdiendo fuertemente. Digamos, quedan muy pocos cultores de esas décimas al estilo mejorana en el norte del Chocó. En la cordillera, bueno, en las décimas del Galerón, que el Galerón sobre todo, según he hablado con maestros pues del llano, pero me corregirán también tendremos creo que el próximo, al maestro Gildardo Cruz, próximamente, no recuerdo si ya en la siguiente con un taller, pero bueno, me corregirán los maestros del llano, pero siento, o con lo que he hablado y explorado un poquito, se cultiva más el galerón en Venezuela que en Colombia, pero de todas maneras en Colombia hay toda esa tradición de las décimas con el galerón, también con la improvisación y también décimas como la que mencionaba ahorita de más en el joropo. Y ese trabajo musical de hace poco tiempo, de hace 2 años, del joropo de lejanías. En la cordillera oriental hay manifestaciones acá en el interior que son pocas de la décima, pero hay. Sin embargo, aquí las décimas son espinelas, pero sin el primer verso, o con el primer verso suelto, el primer verso no rima. Y como les mencionaba, pues hay canciones que ya miraremos. Entonces quiero recorrer un poquito las regiones y mostrar las características. Acá en el Caribe es donde tal vez más fuerte, según mis investigaciones regionales, pues y la experiencia, yo soy del Caribe también y he estado en muchos, bueno, en festivales y conozco pues a grandes decimeros y el maestro Lea, que por aquí vi que estaba conectado, el maestro Ricardo Lea, que aquí hay un video de él y que va a estar también próximamente en un taller y una conferencia en Colombia en una décima. Un saludo especial para el maestro Lea. Y junto con el maestro Ricardo Lea, pues a muchos otros grandes maestros, Julio Cárdenas Guerrero del Carmen de Bolívar, la dinastía Martelo, bueno, Rafa Pérez García en San Jacinto, Juan Mon, etcétera. Hay una gran cosecha de decimeros y hay escuelas de decimeros. Sé que el maestro Lea tiene también sus pupilos, ¿no? Y pupilas de la décima y conozco también casos. Entonces siento que ahí la décima del Caribe tiene mucha vida y eso me alegra muchísimo, por supuesto, que pase eso, no pase en otras regiones. En el Caribe, pues la décima se improvisa y por fortuna hay instituciones, hay festivales que fomentan el cultivo de la décima, fomentan el ejercicio del decimero como un personaje importante dentro de la cultura, dentro del territorio, como este personaje que a través de los versos puede mantener unas visiones, unos valores, todo un universo
de saberes dentro de la región que son importantes para, para el territorio. Por ejemplo, aquí traigo el caso de Rafa Pérez García y hay muchos otros ejemplos, digamos, pero para el tejido de la hamaca, esta es una estrofa, pero hay muchas más estrofas sobre cómo se teje una hamaca, que cómo se hace una gaita, que hay un montón de saberes tradicionales que con la décima se conservan, digamos, se ayuda a memorizar, a comprender una cantidad de conocimientos muy importantes dentro del territorio. La décima es un patrimonio vivo del territorio, un patrimonio oral muy importante. Le da voz al campesino. Bueno, aquí pongo un video, pues el enlace aquí a un video del maestro Gabriel Segura. Eh, Uno de los grandes maestros ya murió de Soledad Atlántico, de unos grandes decimeros, tiene décima al campesino, como muchos otros decimeros y decimeras, porque no solamente es un hombre, decimero y decimera, que tienen esa relación tan importante con el territorio, con el campo, que son campesinos o campesinas y que a través de la décima pueden expresar una cantidad de problemáticas, como lo veíamos también hace un momento con el maestro José Mario, perdón, Riasco y sus versos a propósito de la problemática afro. En Buenaventura, la memoria cultural, memorias colectivas, hay décimas sobre la memoria del conflicto en los Montes de María. En el Caribe es muy fuerte esta relación de la décima con el territorio y con las problemáticas del territorio. Voy a seguir más rápido. Bueno, paso al Pacífico, pero no me detengo en el Pacífico porque ya aquí Carlos Rodríguez estuvo hace 15 días hablando de la décima Sierra Marrona, de la rebeldía y de la identidad afro con la décima en Tumaco, eh, que tiene un elemento que a mí siempre me ha llamado la atención y lo resalto, digamos, que es el tema de las noticias, ¿no? La décima noticiosa, como lo hubo en la Edad Media española, los romances noticiosos fueron muy importantes en la cultura hispánica, pues todavía en Tumaco y gracias a la labor de Carlos Rodríguez, del Diablo, las décimas contando noticias, contando los sucesos que no aparecen en las noticias tradicionales, en los noticieros tradicionales. Entonces, la labor de Carlos Rodríguez, pero antes pues ya venía el maestro Benildo Castillo, el poeta de las tres letras, llevando a cabo esa labor noticiosa de lo que sucede en la región a propósito de las décimas. La labor que lo que hoy escuché del maestro José Mario Riascos también, esa labor de contar, ¿no? Los sucesos, de hacer un análisis oral y de transmitir a propósito de la décima lo que pasa en un territorio. En el norte del Pacífico, Vallasolano y sus alrededores, la décima se ha perdido muchísimo. Tienen ese contacto con Panamá, por eso, digamos, no es una décima cimarrona como la que trabaja el maestro Carlos Rodríguez, el Diablo, hoy en Tumaco, o como la que se cultiva en Tumaco, es una décima espinela como tal, y que se canta a la forma del canto de la mejorana panameño, pero sin el instrumento, se canta a capela, o a veces incluso con instrumentos. Sin embargo, yo estuve hace unos años, bueno, ya hace varios años que estuve en esa zona y con preocupación veía la situación de la décima, porque pues quedaban muy pocos cultores y la mayoría pues de edad avanzada y pocos jóvenes pues interesados en el tema, a diferencia de lo que uno ve en el Caribe, donde sí hay ese interés y esas escuelas de la décima. En el norte hay que prestarle un poquito de atención. Pero bueno, sigo un poco más rápido. La décima, los llanos colombo-venezolanos, aquí no hago la distinción Colombia-Venezuela porque pues, es una misma cultura, digamos, y somos pueblos hermanos sin duda, sobre todo en los llanos, pues la cultura es compartida. Y, y aquí pues están esas décimas del galerón, que sobre todo en Venezuela tiene mucha fuerza con el tema de la improvisación, pero pues en Colombia no nos quedamos atrás, igual hay todavía se mantiene esa tradición de la improvisación, de la controversia en décima, pero también hay expresiones nuevas.
que salen, digamos, décimas llaneras en joropo por ejemplo, este álbum que es reciente y lo traigo aquí a colación. Pero bueno, no voy a hablar mucho tampoco de los llanos, simplemente lo menciono porque sé que el maestro Gildardo Cruz va a estar pronto también hablando de esto. Y bueno, ya voy a finalizar, sé que ya el tiempo, me queda poco tiempo. La décima en la cordillera oriental, en esta zona andina, llamada zona andina, yo prefiero hablar de esta zona de la cordillera oriental. Nada, simplemente he encontrado unos fenómenos muy interesantes como en la carranga, el maestro Rosa tiene una canción, el Boyaco Currambero, en donde las estrofas son en décimas, espinelas, pero con el primer verso suelto. El primer verso no rima con los otros. Y cuenta historias, ¿no? Es una décima al estilo, una décima narrativa, digamos, un estilo romancístico de los romances tradicionales españoles que siempre estaban contando historias. Pues él cuenta una anécdota de un boyaco en Curramba, ¿no? De un boyacense en Barranquilla. Entonces aparece también en esta obra, aparece en la Cordillera Oriental en otras, pero bueno, aquí, y ya para finalizar, eh, en una obra de Edson Belandia, que es conocido por su música también que denuncia, ¿no? Y que tiene una voz muy crítica frente a la situación del país. Edson hizo hace unos años esta canción, Su Madre Patria, que generó mucha controversia y fue muy popular a propósito pues de la situación que vivía el país en el momento y que bueno, que no ha cambiado mucho. Y también es en décimas, pero con el primer verso suelto. Nuevamente, como ya lo hacía Velosa antes y como uno encuentra, no mucho, digamos, no se encuentran muchísimas expresiones de décima con verso suelto acá en la cordillera, pero hay, existe, digamos, el fenómeno, se cultiva de esa manera, lo cual me parece bien interesante esa particularidad. Y acá Edson lo utiliza a manera de queja, de denuncia, ¿no? De décima para denunciar, como ya lo hemos visto en otras regiones. Y como Lope de Vega eh, lo mencionaba en el arte no va a hacer comedia, ¿no? La propiedad de la décima también para la denuncia, para la queja, aunque pues la décima ha servido en Colombia para muchos, para darle voz a muchas voces que no la tenían o que no la tienen y para contarnos y para deleitarnos al mismo tiempo de las realidades territoriales del país. Bueno, creo que dejo allí para darle paso al diálogo, a las preguntas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, Toyita Sánchez escribe, ¿qué actividades culturales se han hecho para fomentar desde la niñez la producción de décimas? Bueno, entonces, con el tema de actividades que se han hecho para el fomento de la niñez, eh, siento que en el Caribe hay mucho trabajo a propósito de ese tema. Hay grandes escuelas, o pues hay esfuerzos, digamos, yo sé que son con las uñas muchas veces, de decimeros o decimeras que están promoviendo y que tienen sus pequeñas escuelas dentro de sus territorios y hay concursos. Yo veo que en el Caribe la fortaleza también de la décima tiene que ver con que hay instituciones, hay una tradición de festivales, de eventos que promueven la décima, que dan incentivos, digamos, más allá de los premios, de lo económico, es un reconocimiento importante. Bueno, entonces, bueno, completando esa pregunta y ligándolo también con la otra pregunta de la relevancia de la décima, si mal no estoy, que era la otra inquietud que Carol nos compartía del público. En Colombia siento que la décima perdió protagonismo porque no está ligada, bueno, por varias razones, pero una razón que yo señalaba algo en la presentación
es que no está, a diferencia de otros países, en donde la décima hace parte importante de expresiones musicales, digamos, con el caso cubano, pues es fundamental, digamos, es parte de esa música campesina, pero es una música ligada a un género, a un gran género, a un movimiento que es la salsa y, y por tanto, o la música cubana, digamos, no hablemos de salsa como tal, pero hablemos o de la salsa cubana, si quieren. La décima está muy, muy presente en el género y se populariza mucho a través de la música. En Colombia, el género como que estaba llamado, o que empezó a consolidar esto, que era digamos, el merengue Exactamente. vallenato con las décimas, dejó de producirse, de componerse en décimas los merengues y, y como que la estrofa en sí pierde protagonismo allí en ese género musical o en la cumbia, pues tenemos cumbias maravillosas en décimas, pero no hay un género específico en Colombia, digamos, que tenga la estructura, la estrofa allí, que se muestre todo el tiempo, digamos, o que sea como que esté muy viva allí y que tenga un protagonismo dentro de algún género musical. Los festivales el tema del repentismo en el Caribe es bien importante, es muy interesante. Sin embargo, no tienen como ese protagonismo dentro de la cultura nacional y en medios de comunicación como si en otros países donde hay programas de televisión, sí, semanales de encuentros de decimeros, donde, como decía el maestro Alexis Díaz Pimienta, la semana pasada o antepasada, que se llenaban estadios para ver la disputa en décimas entre dos repentistas, ¿sí? En Colombia, bueno, hay festivales en el Caribe, se llenan las plazas, escucharlos en lugares donde sucede, pero no tiene como un impacto mediático que siento que debería tener. Bueno, recientemente la décima, no puse acá el ejemplo porque me refería sobre todo a la relación con el territorio y con lo rural, con el campo y con lo tradicional, pero en la columna, en estas columnas de opinión y en este portal que tienen periodistas, bueno, los Danieles, titulados Los Danieles, donde está Daniel Samper Ospina y bueno, en ocasiones Daniel Samper Pizano, el papá, bueno, varios periodistas, digamos, invitados, no solamente periodistas, tienen un espacio para la décima y están eh, haciendo pues ciertas reflexiones del país y ciertos comentarios políticos o sociales en décimas. Entonces, qué interesante que el periodismo esté tomando pues esta forma de la décima de la misma manera que en el siglo XVIII, como mostraba el periodismo y en periódicos o en panfletos salían estas décimas políticas. Pues qué interesante que se le dé ese espacio dentro del periodismo, pero ojalá también se le dé en los medios de comunicación visibilidad pues a los decimeros también campesinos, digamos, que también son periodistas de sus territorios y qué bueno que conozcamos esas décimas del territorio con todos los exponentes que ya hemos visto y que seguirán llegando acá a este espacio de Colombia en una décima. Y un poco en línea de lo que usted estaba manifestando, eh, Ricardo Olea, por ejemplo, escribe que en la institución educativa donde trabaja, la décima está inmersa en el proyecto educativo institucional. Esa es una Buenísimo. muy buena alternativa o estrategia, ¿cierto?, para promover el conocimiento y el fomento de estas tradiciones orales y del canto improvisado. Usted decía al comienzo de su conferencia que las literaturas campesinas sí existen y que están muy vivas. Entonces, pregunta por acá Edgar Castro, nuestro colega del Centro Cultural de Villavicencio, ¿cuál sería la estrategia para conservar la décima en las comunidades y que estas
sigan vivas, o sea, sigan siendo un patrimonio oral de las mismas. Y dice, a nivel nacional se cree, si cree usted que hay un movimiento sólido que la conserve. Bueno, un saludo para Edgar. Qué bueno que esté por acá conectado. Pues muchas gracias por la pregunta y creo que hay que reflexionar sobre estos asuntos, ¿no? Estrategias y formas de conservación, pero sobre todo de promoción. Creo que lo que mencionaba hace un momento, deben existir instituciones que la fomenten, que la mantengan. Creo que hay que hacer esfuerzos colectivos y relaciones con diferentes instituciones para generar para que esto se vuelva un patrimonio real, para que sea un patrimonio eh, digamos, en donde la misma comunidad se apropie y lo entienda como algo patrimonial, como algo valioso dentro de su cultura, dentro de su comunidad, dentro de sus territorios. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con los festivales, a mí me parece, yo lo resalto mucho, siento que en el Caribe los festivales han hecho cosas muy importantes. Porque mantienen viva, realmente convocan cada año, o se están convocando a decimeros y decimeras a un encuentro, ¿sí? Muchas veces no es por concursar, muchas veces no es por el dinero que los premios, que normalmente pues tampoco es que se den grandes premios porque no son festivales que cuentan con muchos recursos, pero ese convocar anualmente, ese visibilizar a la tradición y a los grandes exponentes, pero también a los nuevos que están surgiendo y que quieren entrar en ese mundo, pues eso mantiene vivo, digamos. A diferencia, pues, digamos, de la trova paisa, que es tal vez muchísimo más conocida en Colombia, en términos mediáticos, pues tiene mucha más visibilidad porque aparecen en programas de televisión, bueno, en programas de humor, hay muchos humoristas que juegan con la trova paisa, en programas de radio, etcétera, y hay grandes repentistas maravillosos en la trova paisa, en copla, pero en el caso de la décima no pasa lo mismo, digamos, no hay esa visibilidad. Que debería tener. Yo siento que también eso hace mucha falta y por eso celebro mucho este evento de Colombia una décima, porque le da visibilidad a todas estas expresiones de los diferentes territorios del país que están allí muy vivos, bueno, en algunos casos más vivos que otros, casos como el Pacífico Norte y de esa décima del estilo mejorana ya poco. Hace mucho no voy, pero pues, quedé muy preocupado hace años cuando estuve. Sin embargo, lo que pasa en el Caribe con los festivales, siento que es una estrategia muy interesante. Lo que pasa en las escuelas, lo que nos comentaba el maestro Lea, pues es fundamental, digamos. Eso, que se pueda vincular con proyectos educativos de diferentes instituciones, de los distintos niveles. Ese tipo de estrategias generan una cultura y un reconocimiento y sobre todo una identidad cultural con esta expresión que, que hace falta, de verdad que hace mucha falta en Colombia conocer más estas expresiones, valorarlas, digamos como pasa en otros países, digamos, acá todavía estamos en mora de resaltar desde la academia, desde los centros culturales, desde las universidades, desde los colegios, desde las alcaldías, desde la Casa de la Cultura, promover este tipo de expresión que está ligada además con unas músicas territoriales y con unas expresiones y unos valores muy interesantes del campo. Entonces, siento que se pueden, desde las instituciones, pero no solamente las instituciones, desde las mismas acciones colectivas, comunitarias, se pueden generar espacios de formación y sobre todo, pues, promoción y divulgación de esta expresión tan maravillosa que tenemos en Colombia, un poco olvidada, la verdad. Bueno, eso para responder a Edgar, muchas gracias. Yo soy, ahí sí, nacido en Barranquilla y criado en Barranquilla, entonces conozco bien el fenómeno de las letanías del Carnaval de Barranquilla, que es una expresión también muy interesante y muy particular además y muy propia del Carnaval, que se mantiene y hay festivales, hay concursos y hay Congo de Oro para las letanías.
Las letanías son una especie como, pues son rezos, ¿no? Las letanías vienen de los rezos de estos, eh, de esas oraciones que se hacían dependiendo de una situación, pero eran rezos que en el Carnaval de Barranquilla o en esta tradición oral del Caribe y que se manifiesta muy bien en el Carnaval de Barranquilla, se utilizan de forma crítica, satírica, jocosa, burlesca, con la misma entonación, digamos, con el mismo carácter del canto religioso. Entonces, y de hecho la vestimenta, pues es como túnicas, los grupos de letanía se visten con esas túnicas a manera de monjes, pues, si se quiere, de sacerdotes, pero pues con colores vistosos por ser del carnaval y hay quien entona en la oración y quienes responden como en coro. Y siempre se componen versos que también son versos octosílabos, sobre todo se utiliza mucho la copla más que la décima en las letanías, pero lo interesante del fenómeno de la letanía es que de hecho es un fenómeno que siento que poco se ha estudiado o casi nada, o por lo menos yo conozco muy pocos estudios sobre la letanía y vale la pena revisar cómo esta expresión de las letanías es además hermana, prima de las décimas, de las coplas, en donde se están dando voces, como lo decía Carol o como lo resaltaba Carol, voces a quienes no tienen voz para expresar unas críticas, para tomar distancia de de una realidad y cuestionarla, ¿no? A través de los versos se toma esa distancia y se cuestiona esa misma realidad, se cuestionan esos valores, se cuestionan esos procederes o eso que se está viviendo. Entonces, pues muy bien y muchas gracias por el comentario con las letanías. Siento que hay una hermandad y es una expresión que vale la pena también rescatar y visibilizar y estudiar, por supuesto, valorar. Con el carnaval, digamos, el carnaval es toda una institución y siento que ahí se mantiene la letanía gracias al carnaval y gracias que también hay, digamos, hay concursos de letanía, hay reconocimiento dentro del marco del carnaval, pero qué chévere que se pudiera expandir, que tuviera más allá del carnaval también las letanías una presencia importante y, y se cultivara y se diera a conocer en el resto del país. Entonces, nada, eso quería comentar. Muchas gracias. Hay dos preguntas con las que podríamos ir finalizando y es sobre cuál es la estructura de una décima. ¿Se puede considerar décima una composición hecha por menos de 10 versos y que no sean precisamente octosílabos? Pues yo no sé si amplío un poquito la pregunta sobre la estructura y lo que es la décima, digamos, en poesía, pues la décima, una décima son 10 versos, y de hecho hay varios tipos de décima. Eh, Sin embargo, digamos con diferentes formas, sin embargo, la décima que se populariza es la décima que aparece en el libro de Vicente Espinel, que Lope de Vega luego va a hablar de la décima espinela. Y porque es una estructura que también como lo hablaba ya el maestro Alexis Díaz Pimienta hace 15 días, es una estructura muy musical en donde se enlazan los versos de a pares y facilita como el canto. Además que en 10 versos es una forma muy epigramática, es decir, que en esa epigramática en el sentido de encerrar una idea en esa estrofa, ¿no? En 10 versos. Y como hay una pausa después del cuarto verso, en los primeros cuatro versos como que enuncian una idea, hay un enlace de dos versos eh, con unos cuatro finales que es como si fueran, que si uno quiere decir como dos coplas unidas con dos versos. Y esos últimos versos, pues es como el remate de la idea, como la conclusión también de lo que se dice. Entonces es una estrofa que se popularizó mucho y se seguirá conservando en toda, desde Argentina hasta Estados Unidos y en otras partes del mundo, y en España, pues en Canarias, que es donde más
se cultiva también digamos, fuera de América o de América Latina, la estrofa pues se mantiene como tal, la espinela con esas variaciones. En Colombia, la décima cimarrona que explicaba también hace 15 días el maestro Carlos Rodríguez, es una décima que no cumple como con las rimas de Espinel, y las rimas de Spinel son sencillamente es que rima el primer verso con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Entonces hay variaciones en esa rima en la décima cimarrona, o en el caso de acá de la cordillera oriental, el primer verso lo dejan suelto y el resto sí cumplen como con la métrica de Spinel, con esa forma de Vicente Spinel del siglo de oro español. Y hay toda una tradición, como lo mencionaba el maestro José Mario Riasco, en el Pacífico o digamos, también en el Caribe se utiliza, y en muchos otros lados de América Latina, la décima glosada, que tiene una estrofa de 4 versos, como la del concurso en Tunja de 1663-62 del siglo XVII, en donde hay una primera estrofa de 4 versos y luego se hacen 4 décimas que tienen que finalizar con cada uno de los versos de esa primera estrofa de 4 versos. Entonces, por eso se habla de 44 versos de la décima como una estrofa de 44 versos. La décima del Diablo de Tumaco, generalmente, pues, sí, o siempre, digamos, me gusta el siempre, pero bueno, normalmente pues es de 44 versos. Normalmente se enuncia una cuarteta, 4 versos, y luego se hacen 4 décimas que finalizan con cada uno de estos versos. Entonces, en el Pacífico, la décima, por lo menos al sur, pues es de 44 versos, porque siempre se hace la glosa y como la explicación de esos 4 versos iniciales con 4 décimas. Sin embargo, yo quisiera resaltar que más allá, es decir, que este fenómeno del decimero, la decimera, es un fenómeno que no solamente acontece con esta estructura, con esta estrofa de 10 versos, sino que, como vemos el caso del maestro José Mario y muchos otros casos, no importa el metro, pues la medida de la estrofa, lo importante yo creo que es mantener o sí, mantener una tradición en donde unas voces se están dando a conocer, unas voces que están relacionadas con el territorio, con las regiones, y que esas voces están mostrando lo que no se ve normalmente, están diciendo lo que a veces es difícil de decir, están denunciando, están cuestionando unas realidades de sus comunidades y están expresando además unos valores comunitarios, todo un universo axiológico, unas miradas de mundo muy interesantes. Entonces quisiera resaltar eso, más allá de los 10 versos, siento que la literatura, la poesía oral, esa poesía natural, como me encantó el término del maestro José Mario, como poeta natural, esa poesía natural está allí viva y hay que conocerla, conservarla, promoverla, estudiarla, para que estos valores, para que estas ideas, para que estas voces se den a conocer, y esto siga siendo parte de un patrimonio vivo, un patrimonio muy importante en los territorios. Muchísimas gracias. Respuestas, lo mismo al maestro José Mario. Yo pienso que ha sido un momento para tener una reflexión bien interesante sobre esta tradición oral, sobre la décima como canto improvisado, para conocer un poco más acerca de su estructura, de sus transformaciones. Pudimos apreciar a través de la charla de nuestros invitados cómo a través de la décima se van dejando legados a las nuevas generaciones, se habla de las riquezas naturales, socioculturales de las comunidades y de las regiones, pero también se hacen denuncias muy claras de por parte de las comunidades. Eh, Recordarles a nuestros asistentes que el maestro José Mario Riascos es narrador oral, es un líder comunitario que vive hoy nos acompaña desde la vereda La Gloria de Buenaventura, en Valle del Cauca, y que además es fundador de la Escuela de Poetas de La Gloria.
El profesor Adrián Farid tiene un doctorado en literatura de la Universidad de los Andes y se ha dedicado por muchos años a estudiar, a conocer y a fomentar más bien el conocimiento de las décimas. Hoy nos habló sobre los usos y las funciones de las décimas en las regiones de Colombia y comenzó contándonos un poco cómo las décimas se pidieron en certámenes literarios del siglo XVII y cómo a lo largo de la colonia cumplieron una función evangelizadora, pero que además en la época de la independencia las décimas llegaron a contar sobre las afinidades, las resistencias, a algunas de las causas políticas que en ese momento se confrontaban y cómo a lo largo del siglo XX tienen gran influencia en las músicas regionales como en el vallenato, la cumbia y el joropo. Para nosotros ha sido un gran gusto tenerlos esta tarde, tanto como asistentes, como invitados. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Diana Carmona, la jefe cultural del Centro Cultural de Montería, por estar aquí hoy muy pendiente de todos los temas logísticos, técnicos, de la organización de la sesión de hoy y dejarles la invitación muy especial para que dentro de 8 días, el próximo miércoles 25 de agosto, a las 4 de la tarde, puedan inscribirse y puedan participar en el taller La décima comprendida desde la tradición y los procesos formativos en el joropo. Taller que será orientado por Gildardo Cruz, licenciado en música y coplero, investigador de la tradición literaria y musical de los Llanos, docente musical en el Instituto de Cultura del Meta, creador y director de la Escuela Infantil y Juvenil de Bandora. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde